Hola desde TVN Revisar. Hoy destacamos a Mercedes, la mujer que desafió al poder, rompió con el pasado y eligió el amor sin pedir permiso. Un verdadero ejemplo de fuerza y libertad en Valle Salvaje. Mercedes se presentó ante José Luis con la serenidad de quien ya no tiene miedo. Entró en el despacho sin pedir permiso, con la mirada fija y el paso firme. José Luis, al verla, dejó a un lado los documentos que estaba revisando. Sabía que no se trataba de una visita ordinaria. «Necesito hablar contigo», dijo ella, con una calma que desarmaba. «¿Sobre qué?», respondió Will, cruzando los brazos con frialdad. Mercedes se acercó al escritorio y apoyó suavemente una carpeta sobre la superficie pulida de caoba. Sobre esto dijo: «Mi matrimonio con Bernardo Gálvez de Aguirre está registrado, es legal y está bendecido por la Iglesia». José Luis abrió la carpeta con brusquedad. Sus ojos recorrieron los documentos, la firma del sacerdote, los testigos, la fecha, el lugar. Cerró el expediente con fuerza. «¿Cómo te atreves?» «Me atrevo porque ya no soy tu propiedad, ni tu instrumento. Me atrevo porque soy libre. Has arruinado años de estrategia. ¿Sabes cuántos acuerdos se caen por esto? Tu juego no es el mío», replicó ella. «Yo no quiero títulos ni alianzas. Solo quiero vivir en paz con el hombre que amo». Victoria apareció en la puerta al oír los gritos. Al ver el rostro del duque y la presencia de Mercedes, intuyó de inmediato que algo grave había ocurrido. «¿Qué pasa aquí?» José Luis le mostró la carpeta. «Tu hija ya no está disponible para el marqués. Se ha casado con Bernardo». Victoria tomó el expediente. Leyó cada línea con el ceño fruncido. Al levantar la vista, observó a Mercedes como si viera a una extraña. «¿Y esperas que aplaudamos?» «No espero nada», respondió Mercedes. «Solo vengo a informarles que esta vez sus decisiones no me conciernen». Victoria soltó una sonrisa seca. «¿Crees que has ganado, verdad?» «No, solo he dejado de perder». Mercedes dio media vuelta y se marchó sin mirar atrás. El silencio que dejó en el despacho fue más atronador que cualquier discusión. José Luis se dejó caer en su silla. «Esto nos explotará en la cara». «No si actuamos rápido», dijo Victoria, con la mirada aún fija en la puerta por donde se había ido su hija. Ella cree que venció, pero aún no ha sentido lo que es luchar contra nosotros de verdad. Victoria caminaba en círculos en su habitación. Cada pas cargado de rabia contenida. José Luis la observaba desde el sofá, con un vaso de whisky en la mano, más preocupado que molesto. A diferencia de otras veces, parecía más derrotado que indignado. «No puedes estar pensando en hacer algo drástico», dijo él. Con voz roncha, Victoria se detuvo de golpe. «Tú no harías nada. Después de todo lo que invertimos en su futuro, en su obediencia, en su rol dentro de esta familia, ella eligió. No lo comparto, pero lo hizo con inteligencia. No la verás retroceder. No tiene que retroceder. Solo tiene que desaparecer», respondió Victoria con frialdad. José Luis se irguió, desconcertado. «¿Qué estás diciendo?» «Estoy diciendo que a veces las piezas que se niegan a jugar el juego deben ser retiradas del tablero. ¿Quieres eliminarla?» «No físicamente», aclaró ella. «Aunque no descarto nada, pero hay otras formas. Podemos deslegitimar su matrimonio, cortar sus apoyos, aislarla hasta que no tenga más remedio que rendirse». «No es tan sencillo», murmuró él.
Bernardo ya no es un simple empleado. China Foods tiene poder. Victoria frunció el ceño. ¿Y tú crees que él lo sostendrá solo por amor? Cuando empiece a perder sus privilegios, sus tierras, su apellido, veremos cuán fuerte es ese amor. Yo sé, Luis Lamiro Cuandráchalo. Eres capaz de llevar esto demasiado lejos. Y tú eres demasiado blando, espetó ella. Por eso hemos perdido tanto. Porque dudamos. Porque dejamos que nos pasen por encima. Es nuestra hija, Victoria. No replicó. No lo es desde el momento en que eligió al enemigo y se volvió contra nosotros. José Luis bebió el whisky de un trago y se puso de pie. Haz lo que debas. Pero sin manchar el nombre de esta familia. El nombre ya está manchado, susurró Victoria, mirando su reflejo en el espejo. Solo intento salvar lo que queda. En su interior, sin embargo, sabía que había algo más que orgullo en juego. Era una herida profunda la certeza de que Mercedes no solo la había desobedecido, sino que había sido más astuta. Y eso, para una mujer como Victoria, era intolerable. En el ala sur de la casa grande, el caos comenzaba a instalarse sin aviso. Al amanecer, Isabel notó que las habitaciones habían sido preparadas con normalidad, pero Bernardo no había bajado a desayunar. Algo inusual en él. Pensando que tal vez se encontraba indispuesto, envió a un mozo a llamarlo. El joven volvió minutos después, nervioso. Señor Bernardo no está en su habitación. Señora, la cama no ha sido usada esta noche. Isabel frunció el ceño y fue ella misma a verificar. La habitación estaba impecable, como si nadie hubiera dormido allí. Sobre el escritorio, y ni una nota. El armario tenía varios trajes ausentes. El caballo preferido de Bernardo no estaba en el establo. Isabel fue directa al despacho. Señora Victoria, ay, disculpe, pero debo informarle que Bernardo no se encuentra en la casa. Victoria la miró como si no comprendiera. ¿Cómo que no está? No durmió en su habitación. Salió con el caballo antes del amanecer y no hay rastro de él. José Luis, que escuchaba desde el sillón, se levantó de inmediato. ¿Y yo? Victoria se puso de pie con gesto fiero. No me hará esto también. ¿Estás segura de que no sabías nada? Isabel, completamente. Señora, nadie vio nada raro. Simplemente desapareció. Victoria comenzó a caminar por la habitación como una leona encerrada. Está con ella. Con Mercedes. Es su cómplice. Nos han engañado. José Luis suspiró, más cansado que indignado. ¿Y qué esperabas? Se casaron. ¿Pensabas que él se quedaría aquí, obedeciéndonos como si nada? Claro que no. Pero debió tener el coraje de enfrentarnos cara a cara. Como ella. Victoria se volvió hacia Isabel. Averigua dónde está. Interroga a los mozos. Pregunta en las fondas. En los caminos. Quiero saber dónde se esconde ese traidor. Sí, señora, dijo Isabel, inclinando la cabeza. José Luis tomó su abrigo y se dispuso a salir. ¿A dónde vas? Preguntó Victoria. A caminar. Necesito aire antes de que esto me asfixie. Ella lo dejó ir sin detenerlo. Sabía que el control se les escapaba de las manos, pero aún conservaba lo más importante, la voluntad de hacer lo que fuera necesario para recuperarlo. Mientras tanto, en algún rincón del valle, Bernardo cabalgaba hacia un destino desconocido, tal vez hacia Mercedes,
tal vez hacia una salida, pero una cosa era clara, ya no obedecía más que a sí mismo. El atardecer caía sobre el valle cuando Bernardo reapareció. Llegó a la finca por el camino viejo, montado en su caballo, cubierto de polvo, pero con una expresión imperturbable. Varios criados lo vieron desde lejos, y el murmullo no tardó en extenderse por toda la casa. Bernardo ha vuelto. Sin embargo, no se dirigió a sus aposentos ni al comedor. Fue directamente al despacho de José Luis. Victoria ya lo esperaba, de pie, y junto al ventanal. Lo miró entrar sin previo aviso. «Has tenido el descaro de regresar», dijo, sin girarse. «No tengo nada que esconder», respondió él, cerrando la puerta con calma. «¿Dónde estuviste?» «Preparando lo que debía ser preparado. A veces hay que alejarse para regresar con fuerza». Victoria se volvió hacia él, con los brazos cruzados. «¿Y qué has traído?» «Más rebeldía». «Otra frente». Bernardo sacó un sobre de su chaqueta y lo dejó sobre el escritorio. «Aquí está el testamento actualizado de mi abuelo, con validez legal, y el sello notarial me nombra como su único heredero directo, incluyendo la sucesión del título». Victoria frunció el ceño y lo abrió con manos temblorosas. José Luis entró justo en ese momento, alertado por Isabel. Tomó el documento y lo leyó en silencio. «Esto no puede ser», dijo él, con la voz baja. «Lo es», respondió Bernardo. «Desde hoy, soy el legítimo duque de Aguirre, con todos los derechos que eso conlleva». Victoria soltó una risa sarcástica. «¿Y crees que eso te hace invulnerable?» «No, pero sí me da el poder de proteger a Mercedes y de hacerles frente con dignidad». José Luis dejó el documento sobre la mesa. «¿Por qué lo haces?» «Porque me cansé de vivir bajo la sombra de su control. Porque amo a Mercedes y porque, aunque no les guste, esta finca necesita algo más que órdenes y castigos. Necesita justicia». Victoria dio un paso al frente. «Esto no ha terminado, Bernardo». «Lo sé», dijo él, «pero ahora, cuando quieran atacarnos, tendrán que hacerlo de frente». Y públicamente salió del despacho sin esperar respuesta. En el pasillo, los criados se apartaban a su paso, no por miedo, sino por respeto. Había regresado no como el muchacho tímido que solía obedecer, sino como un hombre que sabía quién era. Y eso, para José Luis y Victoria, era más peligroso que cualquier papel firmado. El ambiente en la casa pequeña había cambiado desde la boda de Mercedes y la ruptura definitiva entre Rafael y Úrsula, pero la transformación más notoria era la de Adriana. Por primera vez en semanas, su rostro mostraba serenidad, incluso algo de alegría. Su andar era liviano, y sus gestos más dulces. Luisa, siempre atenta a los cambios de humor en la casa, la observaba desde la cocina, mientras Adriana servía café en la galería. «Te veo distinta», dijo la mujer mayor con una sonrisa pícara. Adriana la miró de reojo. «Divertida». «¿Distinta cómo?» «Distinta bien, más tranquila. Como si te hubieras quitado un peso de encima». Adriana se encogió de hombros, pero no negó nada. «Tal vez es porque ya no espero lo que nunca va a llegar. Y porque Mercedes, al elegir por amor, me recordó que yo también tengo derecho a hacer lo mismo o a no hacer nada. Y solo ser». Luisa se sentó frente a ella, tomando la taza de café que le ofrecía. «Lo de Rafael te dejó marcada, pero no rota.
A eso se le llama carácter. No fue fácil, admitió Adriana. Verlo elegir por miedo fue como revivir muchas decisiones que no fueron mías. Pero ya no me aferro. ¿Y si él volviera? No sé, respondió con honestidad. Tal vez sería tarde. O tal vez yo ya sería otra. En ese momento, Rafael cruzaba los jardines que separaban la casa grande de la pequeña. Se detuvo al verla conversando con Luisa, riendo con suavidad. Sintió un nudo en el pecho. Esa imagen Adriana luminosa. En paz era justo lo que él siempre había querido proteger. Y lo que más había herido. No se acercó. Solo la observó unos instantes antes de girar y marcharse en silencio. Luisa lo notó desde el rabillo del ojo. No te diste cuenta, ¿verdad? ¿De qué? De que él sigue mirando. Como quien ve una flor que ya no puede tocar. Adriana sonrió, sin tristeza. Entonces, ¿qué miré? Porque ya no voy a florecer por él. La tarde siguió su curso con calma. En la cocina se horneaba pan. En el jardín se colgaba la ropa. Y en el alma de Adriana, por fin, nacía una certeza nueva. No todo amor necesita consumarse. A veces, basta con superarlo. Úrsula recorría los pasillos de la casa grande como un fantasma enfadado. Desde la ruptura con Rafael, había perdido algo más que un prometido: su prestigio, su estabilidad, su papel de futura duquesa. Se sentía desplazada y el resentimiento se le filtraba por cada palabra y mirada. Desesperada por recuperar algo de control, decidió acudir a Julio. Él era su hermano, su aliado desde la infancia y el único que, tal vez, aún podría influir en Rafael. Lo encontró en el establo, arreglando las cinchas de un caballo con la paciencia de quien prefiere los animales a las personas. «Necesito hablar contigo», dijo ella, sin rodeos. Julio se volvió lentamente, con la ceja alzada. «Ahora sí te acuerdas de mí». «No estoy de humor para reproches», espetó Úrsula. «Lo que necesito es tu ayuda». «¿Qué clase de ayuda?» «Rafael me ha dejado. Después de todo lo que hicimos por él, de todo lo que representábamos juntos, simplemente se fue. ¿Y tú qué esperabas?», replicó Julio, sin levantar la voz. «Que fingiera amor el resto de su vida solo para mantener las apariencias». Úrsula lo miró con rabia. «Fingió muchas cosas contigo también. Y no por eso tú lo soltaste tan fácil». Julio bajó la mirada, dolido. «No compares. Lo mío con él fue otra clase de herida». «Entonces entiéndeme», dijo ella. «No puedo permitir que todo esto se pierda. Si tú hablas con él, si le recuerdas lo que está en juego». «¿Qué está en juego?» «Úrsula. Tu orgullo. Un apellido. Mi posición. Mi lugar en esta casa. No voy a quedarme como una cualquiera mientras Mercedes y Bernardo hacen lo que quieren». Julio suspiró, dejando las riendas a un lado. «Lo siento, hermana. Ya no soy el que manipula a Rafael. Y tú tampoco deberías serlo». Úrsula lo fulminó con la mirada. «Entonces no me vas a ayudar». «No. No a destruirlo otra vez. Él merece decidir por sí mismo». Él la dio media vuelta, indignada, y salió del establo sin mirar atrás. Julio acarició el lomo del caballo y murmuró: «Tal vez al fin estás aprendiendo a perder». En los jardines laterales de la casa, Bárbara yacía sentada bajo una pérgola cubierta de rosas. A su lado, Irene bordaba con dedos hábiles, pero su atención estaba puesta por completo en la expresión ausente de su amiga.
Había días que Bárbara se sumía en largos silencios desde que las palabras de don Hernando sembraron dudas sobre Leonardo. ¿En qué piensas?, preguntó Irene suavemente. En todo. En nada. En Leonardo, respondió Bárbara, sin apartar la vista del rosal. ¿Aún tienes miedo? No lo sé. Hay algo que me perturba, Irene. Algo que... no sé si es intuición o el veneno de las palabras que otros pusieron en mí. Irene dejó a un lado la costura y se acercó más. Sé lo que dijo don Hernando. Sé cómo manipula... Lo ha hecho antes. Sabe cómo girar la verdad hasta que parezca mentira. Y cómo disfrazar la mentira con hechos antiguos. Bárbara la miró, desconfiada. ¿Y tú crees que Leonardo es completamente inocente? No, porque nadie lo es, respondió Irene con honestidad. Pero sí creo que está arrepentido. Y que ha cambiado... Lo he visto. Lo he sentido. Y si me equivoco, entonces lo sabrás. Pero no porque te lo diga otro, sino porque tú lo vivas. Bárbara suspiró. Quiero confiar, pero tengo miedo de que me usen. Como tantas veces antes, Irene le tomó la mano con firmeza. Esta vez no estás sola. Yo te respaldo. Y Leonardo también, si le das la oportunidad. No es un hombre fácil, pero sí uno que ha peleado consigo mismo. Y eso vale más que los que nunca se cuestionan nada. Bárbara bajó la mirada. ¿Crees que debería hablar con él? Sí. No para que te convenza, sino para que lo escuches sin intermediarios. En ese momento, a lo lejos, Leonardo apareció caminando por el sendero del huerto. Llevaba un cuaderno bajo el brazo y una mirada nerviosa al verlas. Se detuvo. Parecía dispuesto a marcharse, pero Bárbara se levantó. «Es ahora o nunca», dijo Irene. Bárbara asintió y caminó hacia él con paso decidido. Leonardo, al verla, se quedó quieto. Cuando estuvieron frente a frente, ella habló. Necesito respuestas. Pero más que eso, necesito verdad. Leonardo asintió, sorprendido pero agradecido. Estoy listo para darte ambas. Así, por primera vez, el diálogo que tanto se había postergado comenzó. Sin testigos, sin juicios. Solo dos personas que, pese a los errores, aún querían encontrarse. Adriana subía las escaleras con pasos lentos, llevando consigo un libro que Pedrito había dejado olvidado en el salón. Al llegar al pasillo principal, se topó con don Hernando, quien parecía esperarla. Él sostenía una carpeta en la mano y vestía con una elegancia que contrastaba con la frialdad de su mirada. Señorita Adriana, dijo con una sonrisa calculada, justo a quien quería ver. ¿Ocurre algo? En realidad, sí. Quería hablarle de Pedrito. Adriana se tensó de inmediato. Nada bueno podía venir de una conversación con ese inicio. ¿Le pasó algo? No. Al contrario. Pero tengo una propuesta que podría interesarle. La invitó a pasar a la sala, donde depositó la carpeta sobre la mesa. Adriana, recelosa, tomó asiento al otro extremo. He hecho algunas gestiones, dijo Hernando. Pedrito es un niño brillante, pero este entorno no es el adecuado para desarrollar su potencial. Sin padre, con una madre atrapada en conflictos emocionales. Cuidado con sus palabras, interrumpió Adriana. Molesta. No lo digo con ánimo de ofender, continuó él.
imperturbable. Solo describo una realidad, pero quiero ofrecerle una salida digna. Abrió la carpeta y extrajo un cheque. Este documento garantiza una suma suficiente para cubrir todos los gastos de Pedrito en un internado prestigioso donde tendrá educación, cuidados y un futuro asegurado. Adriana lo miró horrorizada. Está tratando de comprar a mi hijo. No. Estoy tratando de darle un futuro. ¿Y a mí qué me queda? El vacío. La vergüenza de haberlo abandonado. Usted no lo abandonaría. Solo lo confiaría a mejores manos. Las suyas, espetó ella con rabia. Usted se cree un salvador. No. Pero soy alguien con recursos y no tengo hijos. Podría ofrecerle a Pedrito algo que usted no puede: estabilidad. Adriana se puso de pie con el rostro encendido de furia. No se atreva a volver a sugerir semejante barbaridad. Piénselo, dijo Hernando, sin alterarse. El cheque queda aquí. Cuando el corazón se enfríe, la razón encontrará su lugar. Adriana salió con el corazón en un puño, respirando agitada. Nunca había sentido tanto asco. Sabía que Hernando era manipulador, pero esto era perverso. Al llegar a su habitación, abrazó a Pedrito con fuerza, como si quisiera protegerlo de todo el mundo. Nunca te van a quitar de mi lado, susurró. Nunca. La mañana amaneció con una bruma espesa sobre los campos del valle. En la casa pequeña, Raimunda contemplaba el paisaje desde una ventana abierta, con la manta sobre los hombros y una expresión de resignación tranquila. Matilde le acercó una taza de infusión caliente y la observó en silencio unos segundos antes de sentarse a su lado. «Dormiste algo?» «Lo suficiente para decidir», respondió Raimunda. «Me voy. No hoy, pero pronto». Matilde asintió con suavidad, aunque sus ojos se nublaron. «¿Estás segura?» «Como no lo estuve en años», dijo Raimunda. «Este lugar me dio demasiado, pero también me quitó mucho. Ya no tengo fuerza para pelear con fantasmas». En ese momento, Adriana entró con una sonrisa tenue. Al verlas juntas, percibió la atmósfera cargada. «Interrumpo». «No». «Vaya. Estás justo a tiempo para oír mi resolución», dijo Raimunda, tomando sorbos lentos de su taza. «Me marcho del valle. Esta vez, definitivamente. Y Atanasio. Él debe quedarse. Aquí ha comenzado algo nuevo con Matilde. Sería injusto arrastrarlo conmigo. Él aún tiene una vida por delante. Yo solo quiero descansar». Adriana se sentó a su lado y tomó su mano. «¿A dónde irás?» «Hay un convento en Salamanca donde aceptan mujeres mayores. No es una celda. Es un refugio. Ahora podré escribir, rechar, olvidar». Matilde bajó la mirada. «Voy a extrañarte. Y yo a ti. Allá. Pero créeme, estaré mejor allá». A veces el corazón sana cuando dejamos de pelear por quedarse donde ya no pertenecemos. Adriana no pudo evitar que una lágrima resbalara por su mejilla. «Fuiste más madre para mí que muchas otras», dijo en voz baja. Raimunda apretó su mano. «Y tú, más hija de lo que merecía. Ya es hora de que todos sanemos. A mi manera, quiero hacerlo también». El resto del día se dedicó a los preparativos. Matilde comenzó a empacar sus cosas con ayuda de Mercedes. Nadie lo decía en voz alta, pero el ambiente era de despedida, de esas que duelen más por lo necesario que por lo abrupto.
al caer la tarde, Raimunda pidió salir al jardín una última vez. Allí, con el sol rozando su rostro y las flores cerrándose, cerró los ojos y respiró profundo. Por primera vez, siento que me voy antes de que me echen. Y sonrió, no con tristeza, sino con alivio. El sol del mediodía golpeaba con fuerza cuando un carruaje desconocido se detuvo frente a la entrada de la casa pequeña. Luisa, que sacudía alfombras en el porche, alzó la vista con curiosidad. De él descendió una mujer de estatura baja, cabello suelto y vestido colorido, arrastrando 2 baúles y una bolsa enorme colgada al hombro. «Luisa», preguntó la recién llegada, con una sonrisa radiante. Luisa entrecerró los ojos y, tras unos segundos de asombro, gritó. «Pepa». Soltó la alfombra y corrió hacia ella. Las dos se abrazaron entre risas y lágrimas. «¿Pero qué haces aquí?» «Hermana, loca», exclamó Luisa, sin poder contener la emoción. Venía de paso por la región y pensé, a ver si esa vieja cascarrabias aún respira, bromeó Pepa. Sacudiéndole los hombros con cariño, Mercedes y Matilde salieron al oír el alboroto. Al verlas, Pepa soltó un grito teatral. ¡Qué desfile de bellezas! Y esta preciosura con cara de marquesa. Y la otra, tan dulce que me empalaga. Ella es Mercedes. Y esta es Matilde, dijo Luisa entre risas. Y tú, por favor, comportate. Ni muerta, replicó Pepa. En minutos, la casa se llenó de carcajadas. Pepa era de esas personas que desarmaban la tensión solo con estar presentes. En la cocina, comenzó a revolver olas, a revisar cajones, a probar especias. ¿Qué es esta tristeza culinaria? A ver si les enseño a hacer un guiso como Dios manda. Mientras cocinaba, contaba anécdotas imposibles que había vivido con gitanos, que una vez bailó para un rey, que escapó de 3 pretendientes y que, según ella, había curado a un burro con solo una canción. Pedrito se encariñó con ella en segundos. Adriana, al verla interactuar con el niño, sintió una calidez que hacía tiempo no experimentaba. Astraimonda, sentada en el salón, soltó varias carcajadas. ¿Y cuánto te quedas?, le preguntó Matilde. ¿Todavía divertida? Hasta que me echen, respondió Pepa. O hasta que consiga esposo entre los mozos del valle, alguno disponible. Luisa la miró con fingida severidad. Con suerte, te aguanto 3 días. 3 días es suficiente para poner esta casa patas arriba, dijo Pepa, guiñando un ojo. Esa noche, por primera vez en semanas, la cena se sirvió entre risas, y aunque los problemas seguían allí, por unas horas, el valle se llenó de alegría sincera. Una visita inesperada había traído aire fresco, y todos lo respiraron como si fuera una bendición. Rafael paseaba por el bosque cercano a la casa grande, acompañado solo por el crujido de las hojas bajo sus botas. El aire olía a tierra húmeda y a memoria. En los últimos días, todo parecía haberse derrumbado a su alrededor. Su compromiso con Úrsula roto. Mercedes casada con Bernardo. Y Adriana, tan lejana como siempre, pero ahora inalcanzable de verdad, se detuvo junto al río. Desde ese punto podía divisar la capilla donde Mercedes se había casado. Aunque no había estado presente, se lo imaginaba todo su vestido sencillo, su mirada firme, el rostro de Bernardo
iluminado por una paz que él no había conocido nunca. Ella fue valiente, susurró, y yo solo fui correcto. Sacó de su bolsillo un anillo, el que pensaba ofrecer a Úrsula. El que ahora no tenía sentido. Lo contempló por un instante, luego lo lanzó al agua. El metal desapareció bajo las ondas, como si nunca hubiera existido. Al regresar a la finca, se cruzó con Mercedes en el jardín. Ella se detuvo, sorprendiéndose de verlo solo. Rafael, Mercedes. Ambos guardaron un silencio tenso. Finalmente, fue él quien habló. No vine a reprocharte nada. Ni yo a explicarme, respondió ella. Rafael asintió lentamente. Solo quería decirte que me alegro por ti. En serio. Mercedes lo observó con ternura. ¿Y tú? ¿Estás bien? No lo sé, admitió. Siento que he vivido en una niebla y que todos encontraron salida menos yo. Tal vez es hora de que dejes de buscar caminos marcados y empieces a hacer el tuyo. Y si no tengo fuerza, la tendrás, dijo ella. La tenías cuando me cuidabas de pequeña. La tenías cuando elegías no lastimar. No es debilidad lo tuyo. Rafael, es miedo. Y tú no tienes miedo todo el tiempo, respondió. Pero aprendí que tener miedo no es razón para no avanzar. Él bajó la mirada. Me pregunto si Adriana aún... Mercedes lo interrumpió con dulzura. Lo que aún exista entre ustedes, solo lo sabrás si te atreves a mirarla a los ojos otra vez. Rafael asintió, sin decir más. La vio alejarse entre las flores, su figura erguida como nunca antes. Y por primera vez entendió que la libertad de Mercedes no había sido un regalo, había sido una conquista. Victoria se encontraba en su habitación, de pie, frente al espejo. Peinaba su cabello con movimientos lentos y calculados, como si cada hebra fuera parte de un plan cuidadosamente trazado. A su espalda, Isabel esperaba en silencio con un sobre en la mano. ¿Todo está dispuesto?, preguntó Victoria sin mirarla. Sí, señora, tal como lo indicó. La carta está sellada. El contacto en Valladolid ya fue alertado. Victoria tomó el sobre y lo guardó en su escritorio. Muy bien. Este será el primer paso. Puedo saber qué contiene. Una sugerencia, una idea que será plantada en los oídos correctos. Con suerte, germinará como una verdad aceptada. ¿Contra Mercedes?, preguntó Isabel, aunque conocía la respuesta. Contra todo lo que representa, respondió Victoria con frialdad. Si no podemos eliminarla directamente, haremos que el entorno la devore. Isabel vaciló. ¿Y si Bernardo interviene? Victoria se volvió con una sonrisa helada. Entonces será arrastrado con ella. El valle ya no tiene lugar para los que se rebelan sin consecuencias. Ese mismo día, Victoria envió discretamente a un mensajero. El contenido de la carta no era explícito, pero sugería que Mercedes estaba implicada en actividades ilícitas, movimientos de dinero, posibles contactos con republicanos exiliados, donaciones sospechosas. Eran insinuaciones sin pruebas, pero bastaban para encender la duda en una región donde el prestigio lo era todo. Más tarde, mientras tomaba el té con José Luis, la confesó. Ya empezó. ¿Qué cosa? La caída de Mercedes. Y no necesitaré levantar un solo dedo más. Eres despiadada, murmuró él. No, soy práctica. Alguien tiene que limpiar este linaje de la vergüenza. Mientras tanto, en la casa pequeña,
Mercedes y Bernardo compartían una cena sencilla. Rieron, recordaron viejos tiempos y hicieron planes. Había paz en sus ojos. ¿Crees que nos dejen en paz?, preguntó él. No lo sé, respondió ella. Pero mientras estemos juntos, podrán hacer poco. En el valle, la luna subía sin apuro. En apariencia, todo estaba en calma. Pero en los rincones oscuros, las palabras ya comenzaban a hacer su trabajo, sembrar sospechas, abrir grietas, preparar el terreno. La guerra de Victoria no se libraría con espadas, sino con rumores. Y eso, a veces, es más letal. El capítulo 196 de Valle Salvaje culmina con un giro oscuro y estratégico, donde los vínculos afectivos ya no bastan para detener las intrigas. Mercedes y Bernardo, tras consolidar su matrimonio, enfrentan el inicio de una persecución sutil pero devastadora liderada por Victoria, cuya inteligencia para manipular el entorno reemplaza la violencia directa. Con una simple carta y unas palabras sembradas en los oídos adecuados, da comienzo a una campaña de desprestigio que amenaza con destruir a los recién casados desde dentro. Mientras tanto, Rafael continúa su proceso de redescubrimiento personal. Su conversación con Mercedes revela a un hombre que comienza a aceptar sus miedos y, quizás, a buscar redención. Adriana, por su parte, ya no espera. Ha decidido florecer por sí misma, sin depender de promesas incumplidas. El intento de Hernando por comprar a Pedrito y manipularla solo reafirma su determinación. Úrsula, despojada de poder y afecto, recurre a su hermano Julio, quien rechaza su pedido, confirmando que el amor forzado no tiene futuro. Irene y Bárbara, desde su espacio más íntimo, reconstruyen vínculos desde la honestidad, y Leonardo parece estar cada vez más cerca de una segunda oportunidad. La inesperada llegada de Pepa trae un respiro cálido y humano a la historia, demostrando que, incluso en medio del conflicto, aún hay espacio para la alegría y el humor, pero la tranquilidad es frágil. Las sombras de la nobleza se mueven silenciosas, y el plan de Victoria pone en jaque a todos. Lo que parecía una victoria amorosa ahora se convierte en el inicio de una lucha mayor, donde la verdad no bastará para defenderse. En Val Salvage, el amor se conquista, pero el poder nunca se entrega sin pelear.